Capítulo 14. El tiempo final del misterio de Dios. Pero este engaño no es para siempre. Gracias al Señor. Esta gran verdad del sacerdocio y ministerio del cristianismo no está escondida para siempre de los ojos de la Iglesia y del mundo. El misterio de iniquidad se levantó y ocultó del mundo el misterio de Dios, para que todo el mundo continuara extraviado. Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Pero el día viene cuando el misterio de iniquidad será expuesto, y el misterio de Dios, en su verdadera pureza, brillará una vez más, y nunca más habrá de ser oculto, para cumplir su gran propósito y ser totalmente terminado. Porque está escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 10, verso 7. En los días de Cristo y sus apóstoles, el misterio de Dios fue completamente revelado como nunca antes había sido conocido y predicado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16, verso 25 y 26. Desde el comienzo del mundo hasta ese tiempo, este misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios. Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 26 al 29. Efesios 3, versículo 3, 5 y 9. Pero, en ese mismo tiempo, en los días de los apóstoles, el misterio de iniquidad ya estaba en acción y continuó obrando hasta que ganó el poder y supremacía del mundo y el poder sobre los santos, el tiempo y la ley de Dios, levantándose contra el príncipe de los ejércitos, poniéndose en el lugar de Dios y haciéndose adorar y pasar como Dios. Y de este modo, otra vez, pero no en este tiempo en Dios, el misterio de Dios fue oculto desde los siglos y edades. Pero, ahora, nuevamente, en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios, que había estado escondido por siglos y edades, es hecho manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto, como nosotros ya hemos citado, está de acuerdo como Él lo anunció a sus siervos los profetas. No solamente el profeta de Patmos declaró eso en ese tiempo, sino ahora en nuestros días,
el misterio de Dios se consumará. Porque cuando el ángel de Dios hizo la proclamación al profeta de Patmos, él ya había, y mucho tiempo antes, declarado la misma cosa a sus siervos, los profetas. Y esta proclamación en la isla de Patmos fue únicamente la declaración del ángel, de lo cual, mucho tiempo antes, Dios había declarado a sus siervos los profetas, y debía ahora con seguridad ser completado, y esto será sin más demora. La proclamación del ángel es esta: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Al profeta a quien estas cosas fueron más cabalmente declaradas que a cualquier otro, fue al profeta Daniel. Porque no sólo Daniel vio el surgimiento del cuerno pequeño y su prosperidad contra el príncipe de los ejércitos, y levantándose contra el príncipe de los príncipes, y echar la verdad y el santuario por tierra para ser hollada con los pies, sino que vio en la misma visión la verdad y el santuario de Cristo liberados del poder del cuerno pequeño, rescatada de la abyecta condición de ser hollada, y levantada de la tierra y exaltada hasta el cielo donde pertenece. Y fue en esta parte de las transacciones, en la visión, que lo celestial pareció ser más interesante. Porque Daniel dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8, versículo 13 y 14. Entonces el ángel Gabriel fue comisionado para dar a conocer a Daniel la visión. Él comenzó a explicársela, pero cuando en la explicación él había llegado al punto, a los muchos días de la visión, las grandes y terribles cosas reveladas en la visión vencieron al profeta. Y él dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Daniel 8, 27. Hasta aquí, el proceder de la explicación muy fácilmente fue entendido, porque fue claramente explicado que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia. Y en vista de la explicación que ya había sido hecha en el segundo y séptimo capítulos de Daniel,
La descripción del gran poder después de Grecia fue fácilmente entendida hasta el punto donde el ángel pudo llegar con la explicación. Pero, en la mitad de la explicación, en la parte más importante de ella, Daniel se desmayó y por tanto, el asunto más importante y la parte más esencial de la explicación no fue percibida y no la entendía. Sin embargo, el profeta buscó diligentemente el conocimiento de la visión. Después de la destrucción de Babilonia, en el año primero del rey de los Medos y los persas, el ángel Gabriel vino a Daniel otra vez y le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 9, 1 y 22. Y fue entendido en esta particular visión lo que él estaba explicando cuando Daniel se desmayó, y ahora venía para darle la capacidad de entenderla. De acuerdo a esto, él dirigió la atención de Daniel primero que todo a esa visión, porque dijo: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Versículos 23. Habiendo dirigido la atención del profeta a la visión, el ángel comenzó inmediatamente a declarar el tiempo mencionado en la visión, la misma parte de la visión que a causa del desmayo Daniel había quedado sin la explicación. De este modo, él dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Versículo 24. La palabra determinado significa limitado, restringido con límite. En la explicación de la visión, en primer lugar, el ángel había llegado hasta el punto del tiempo, de muchos días, los 2300 días de la visión. Ahora, como lo dice a Daniel que considere la visión, él comenzó a hallar lo concerniente a estos días y a explicar los eventos de ella. 70 semanas o 490 días están determinadas para los judíos y Jerusalén, y esto también marca los límites de los judíos y Jerusalén como pueblo y ciudad especial de Dios, porque estos días proféticos, día por año, las 70 semanas o 490 años, o sea, 490 años de los 2300 días, los cuales son 2300 años. El comienzo de los 490 años es de este modo el comienzo de los 2300 años. La historia de las 70 semanas o 490 años es dada por el ángel como sigue. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y su santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 25 al 27. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí mencionada, fue dada en el año 457 a.C. y está registrado en el 7º capítulo de Esdras. El decreto fue dado en Babilonia, y primero a Esdras, dándole autoridad de salir de Babilonia y llevar con él algunas personas y materiales necesarios para realizar el trabajo de restauración de Jerusalén y adorar a Dios allí. Y segundo, a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates, les ordenó suplir todo lo que fuera requerido por Esdras para llevar a cabo el trabajo. Fue en el 5º mes del año cuando Esdras llegó a Jerusalén, de modo que la mitad del año 457 ya había transcurrido, lo que alcanzaría cerca del año 457 y medio, como el tiempo del comienzo de los 490 años y de los 2300 años. Desde ese tiempo, 483 años alcanzan hasta el Mesías príncipe, que alcanzan hasta el año 26 y medio de la era cristiana, o el año 27, que es el mismo año cuando Jesús apareció como el Mesías en su ministerio público, cuando fue bautizado en el río Jordán y ungido con el Espíritu Santo. Marcos 7, 9 al 11, Mateo 3, verso 13 al 17. Después de esto, el Mesías fue para confirmar el pacto por una semana, la semana restante de las 70. Pero a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda, por el sacrificio de Cristo en la cruz. A la mitad de la semana sería el fin de los 3 años y medio, de los 7 años, desde el año 27 de Jesucristo. Esto alcanza la fecha de la primavera del año 31, el mismo tiempo cuando el Salvador fue crucificado, y de este modo, por su sacrificio, el único sacrificio por los pecados, para siempre, cesó el sacrificio y cesó la ofrenda. Entonces el velo del templo terrenal se rasgó en dos de arriba a abajo, mostrando que el servicio de Dios era terminado y la casa terrenal era desolada.
Sin embargo, restaba la mitad de la semana de las 70, como el límite del tiempo del favor especial de Dios para los judíos y Jerusalén. Esta mitad de la semana, comenzando en la primavera del año 31 después de Cristo, se extiende hasta el final del año 34. En ese mismo tiempo los discípulos habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11, versículo 19, capítulo 8, verso 4. Pero cuando este tiempo fue terminado, cuando los judíos comprobaron por sí mismos que habían rechazado al Mesías y al Evangelio, entonces fue su decisión aceptarlo. Y bajo la dirección de Pedro y de Pablo, la puerta de la fe fue abierta por completo a los gentiles, para quienes pertenece la porción restante de los 2300 años. Después de los 490 años de límite para los judíos y Jerusalén, todavía restaban 1810 años para los gentiles. Este periodo comienza, como ya lo hemos considerado, al final del año 34 después de Cristo, alcanzando inevitablemente al año 1844 después de Cristo, y marcaba la fecha como el fin de los 2300 años. Y en esa época, por las palabras de quien numeró los años en Daniel 8:14, luego el santuario será purificado. En 1844 también era el mismo tiempo en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y cuando el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En ese tiempo se había de romper la espantosa y densa oscuridad en la cual el misterio de iniquidad había escondido por siglos y edades el misterio de Dios. En ese tiempo, el santuario y el verdadero tabernáculo y la verdad de él serían levantados, de donde el hombre de pecado los había echado por tierra, para ser hollados con los pies, y serían exaltados hasta el cielo donde pertenecen, y donde brillarán con tal resplandor que la tierra será alumbrada con su gloria. En ese tiempo, la trascendental verdad del sacerdocio y el misterio de Cristo serían rescatados de las profundidades donde la prevaricación y abominación desoladora los había sepultado, y una vez más serían colocados para siempre en su verdadero lugar celestial, en la fe de la Iglesia, ejecutando en todo verdadero creyente aquella perfección, la cual es el eterno propósito de Dios que Él determinó en Cristo Jesús, nuestro Señor.